Hola, buen día. Bueno, hoy tenemos como invitado a un viejo amigo del club, el doctor Domingo Cavallo, que va a exponer sobre la lucha contra la inflación. Es habitual que se haga una brevísima presentación relatando los antecedentes del disertante. En el caso voy a ser muy breve porque todos lo conocemos a Mingo desde hace muchos años. Es presidente honorario de la Fundación Mediterránea, cuyo instituto de investigación creó en 1977. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba y PhD en Economía por la Universidad de Harvard. Fue presidente del Banco Central, diputado de la Nación, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía en 2 oportunidades. Fue profesor de Estadística y Economía en la Universidad de Córdoba, visitante en la Universidad de Nueva York. Además ha desempeñado diversas actividades como profesor en la Robert Kennedy de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Economía de Harvard. Ha sido además invitado por la Universidad de Yale durante los años académicos 2011-2012 y 2012-2013. Es doctor honoris causa en muchas universidades. Señalo la de Génova, la de Ben Gurión, la de Turín, la de París I y la de Bolonia. Miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del Reino de España. Es autor, además, como todos sabemos, de numerosos libros vinculados con la economía y con la política, el último de los cuales es El camino a la estabilidad. Domingo, estás en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Siempre ha sido un placer para mí estar aquí en el Club de Progreso. Incluso presenté mis 2 últimos libros aquí y fue muy agradable hacerlo. En primer lugar, quiero señalar que yo lo veo muy bien orientado al gobierno del presidente Macri. Ha comenzado con lo que, en mi opinión, era la clave o un punto clave para resolver los problemas de la Argentina, que es cambiar absolutamente la política exterior. Si ustedes leen mi libro Camino a la Estabilidad, ustedes van a ver en el epílogo que yo digo que doy por descontado que el nuevo gobierno, incluso si hubiera ganado Scioli, lo primero que hubiera hecho o iba a hacer era cambiar la política exterior. Argentina no podía ser que tuviera una relación especial con Venezuela, con Irán, bueno, no la tuvo con Corea del Norte, pero casi, y que estuviera mal relacionado con Estados Unidos, con Europa, con los vecinos latinoamericanos y por supuesto, que las relaciones con Rusia y con China fueran bastante buenas, pero más bien orientadas exclusivamente a temas comerciales y financieros, no siempre muy convenientes para el país, ¿no? Yo creo que una buena relación con todo el mundo, desideologizada y realista, y sobre todo con vocación de aceptar las reglas de juego del mundo y las reglas de juego de los clubes a los cuales uno pertenece, como por ejemplo el grupo de los 20, es algo muy positivo. Por supuesto, ha sido muy positivo también el que desengancharse de la experiencia venezolana y tomar las posturas muy claras que ha tomado Macri en esta materia. Yo siempre pensé, y además sobre eso tengo experiencia, que en el éxito inicial, o por lo menos en el primer gobierno del doctor Menem, tuvo mucho que ver el cambio en la política exterior. El primer año y medio que yo era canciller, si bien en materia económica existieron muchos problemas, sin embargo pudimos dar
un gran paso en cambiar la imagen de Argentina a través de una política exterior bastante diferente a la que había sido tradicional y, por supuesto, eso se acentuó después de que yo dejé el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo ocupó Guido Di Tella, y todo eso nos ayudó muchísimo a encarar y encontrar solución a problemas económicos de muy larga data. Así que este es el primer punto que quiero destacar. El segundo punto es que no hay posibilidad de luchar contra la inflación y de estabilizar una economía si previamente no se corrigen una serie de desequilibrios fundamentales. Para mí los desequilibrios más importantes son los desequilibrios de los denominados precios relativos. Cuando hay precios que han sido mantenidos artificialmente bajos o atrasados por políticas de intervención del gobierno, como congelamiento de tarifas o controles de precios o esquemas de subsidios e intereses y subsidios imposibles de sostener en el tiempo, a menos que se produzca un sinceramiento de la economía y se deje que los precios reflejen la oferta y la demanda en los distintos mercados o los costos de producción en el caso de las actividades reguladas y que dejen un margen de rentabilidad para alentar las inversiones, es imposible encarar un plan de estabilización. O sea que reajustar los precios relativos en una dirección que podríamos considerar de equilibrio sostenible en el tiempo es fundamental. Lo han hecho todos los gobiernos que, con más o menos éxito, pero que lograron, por lo menos por algún tiempo, estabilizar la economía. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo que pienso que para este gobierno es más elocuente que el ejemplo de los 90, la experiencia de Frondizi. Frondizi tuvo que afrontar un primer año con una inflación del 110% en el año 59, porque apenas se hizo cargo encontró una serie de desequilibrios de precios relativos. Además, él se había comprometido a un aumento de salarios nominales que, implementado sin acompañamiento de otras medidas, de por sí acentuó el desequilibrio de los precios relativos y, por lo tanto, para poder empezar a estabilizar la economía, primero tuvo que producir un sinceramiento. Y eso provocó que en el año 59 la tasa de inflación fuera del 110%. Pero luego pudo implementar un plan de estabilización que en el año 60, 61, hasta, mientras estuvo el doctor Frondizi, hasta marzo del 62, logró bajar la inflación de una manera dramática, digamos, a menos del 10% anual. No podría haber encarado el plan de estabilización que condujeron Roberto Aleman y Álvaro Alzogaray de no haberse producido previamente el sinceramiento de la estructura de precios relativos de la economía. Eso es fundamental. Por eso, en la campaña electoral, yo entiendo que por la forma como la encaró el kirchnerismo y sobre todo Scioli, que adoptó la estrategia que le sugirió el kirchnerismo de basarse en el miedo o inspirar miedo para el caso en que ganara Macri, Macri tuvo que medio pintar un panorama de que no iban a ser necesarios ajustes, de que las cosas iban a ser relativamente fácil, que se iba a poder bajar de inmediato la inflación, para contrarrestar aquella campaña electoral del oficialismo de entonces. Pero la verdad es que ese discurso no se condecía con la realidad que iba a enfrentar. O sea, era imposible que el gobierno de Macri comenzara bajando de inmediato la inflación. Primero iba a tener que haber un periodo de sinceramiento de la economía que significaba reajuste de precios relativos. Yo sostengo, si ustedes leen Camino a la Estabilidad, van a ver que yo le daba más importancia a corregir los atrasos tarifarios antes que unificar el mercado cambiario.
En mi opinión, lo más gravoso para la economía, la intervención del gobierno que más costos le imponía a la economía, era el congelamiento de tarifas de servicios públicos. ¿Por qué? Porque obligaba a pagar subsidios muy elevados por un orden del 3% del Producto Bruto que agregaba al problema fiscal, que es un problema muy grave que tiene la economía argentina. Y en mi libro Camino a la Estabilidad yo sugería que lo primero que el gobierno debía hacer, y hacerlo lo más rápido posible, era corregir los desajustes de precios relativos relacionados con la prestación de servicios públicos. Y recién después unificar el mercado cambiario, porque obviamente hacer las dos cosas al mismo tiempo, unificar el mercado cambiario y provocar una devaluación del mercado oficial y además corregir simultáneamente todas las tarifas, iba a provocar una sensación de descontrol inflacionario. Pero más allá de este tema secuencial, era ineludible que hiciera las dos cosas, que eliminara los atrasos tarifarios y que unificara el mercado cambiario. Se podría haber hecho un poquito mejor, pero bueno, se hizo o se está haciendo y es algo inevitable. Por lo tanto, la única crítica que en esta materia yo hago es que la realidad externa le dio una oportunidad a Macri para hacer mucho menos costoso de lo que ha sido y de lo que va a ser el ajuste de tarifas. Esa oportunidad era dejar que el precio del petróleo se alinee al precio internacional. Dado que el precio del petróleo está tan bajo, haber ido de lleno a una política de alineamiento de los precios internos a los precios internacionales en materia del petróleo hubiera significado que los derivados del petróleo hoy tendrían que ser un 30% más baratos de lo que son. Obviamente que si a la gente se le hubiera dicho, mire, aumenta el precio del gas, aumenta el precio de la electricidad, aumenta el precio del transporte, además acompañado con políticas, con tarifas sociales, pero baja el precio de los combustibles, todo eso hubiera sido mucho más digerible que lo que está pasando ahora. Esto que estoy diciendo es muy relevante, les explico por qué. El subsidio que hoy están recibiendo los petroleros, los productores de crudo de petróleo, porque se les paga casi 70 dólares el barril contra 45 que está en el mercado mundial, esos 35 dólares por barril, por el número de barriles que produce Argentina, significan un 1,5% del Producto Bruto. Y por lo tanto, bajar el precio del petróleo significa darle un beneficio a toda la economía, consumidores y también productores, y a través de los productores a los propios consumidores, del mismo orden de magnitud que el perjuicio que les causa el aumento del precio del gas, de la electricidad y y del transporte. Por eso yo en estos días he salido con un post en mi blog criticando el tema de que se mantienen, que se le ha permitido a los petroleros poner los precios internacionales muy por arriba, los precios internos muy por arriba de los internacionales. El argumento que dan los petroleros es que, bueno, ellos han estado soportando precios del petróleo inferiores a los internacionales, porque el kirchnerismo le fijó en 100 dólares. Pero eso lo han soportado todos los que han tenido precios controlados, en particular el sector agropecuario. Y al sector agropecuario no se le está dando ahora un sobreprecio sobre los precios internacionales del 30-40% por el hecho de que durante casi 10 años han recibido precios menores a los internacionales. Además, si no se va pronto, ahora que beneficia al consumidor, al esquema de precios del petróleo ligado a los precios internacionales, más difícil va a ser que la sociedad admita que cuando el precio del petróleo esté arriba de 70 dólares, se diga, ahora sí vamos a alinear los precios del petróleo a los precios internacionales. No, el seguir con el precio del petróleo a 70 dólares
es seguir con la política kirchnerista de desalinear o despegar los precios de los productos con respecto a los internacionales. Pongo un poco de énfasis en este tema porque mi amigo Federico Sturzenegger, a quien respeto mucho, por ejemplo, cuando explica que Argentina necesita un tipo de cambio flotante, explica que tenemos que desdolarizar la mentalidad del Banco Central y no preocuparnos si hay una devaluación, porque, por ejemplo, Colombia ha tenido una devaluación del 90% y la inflación subió solo del 4 al 7%. Él lo atribuye al hecho de que Colombia tiene un sistema de tipo de cambio flotante y una política de metas de inflación como política monetaria. Es cierto, Colombia tiene ese régimen monetario, pero Colombia tiene además una cuestión que en este caso es mucho más importante para explicar lo que pasó. En Colombia los precios de los combustibles y de todas las materias primas están atados a los precios internacionales. Entonces, cuando bajó el precio del petróleo de $110 o 140 que llegó a estar a $45, se desplomó en dólares en Colombia. Desplomó en dólares, pero como hubo una devaluación del 90%, en pesos se mantuvo prácticamente constante. Entonces, todos los insumos de uso difundido en Colombia, pese a la devaluación, prácticamente no se alteraron en valor en pesos. Por lo tanto, no había razón para que el resto de los precios de la economía subiera. Y por eso la inflación, la devaluación no tuvo ningún efecto sobre los precios. Pero esa devaluación del peso colombiano es el efecto espejo de una economía que produce, exporta productos, commodities, y los precios internacionales le bajan. Obviamente, cuando los bajan los precios internacionales, la moneda se tiene que devaluar, pero no tiene que tener efectos inflacionarios porque apenas compensa la caída de los precios internacionales en productos que son muy importantes para el funcionamiento de esas economías. Por lo tanto, yo insisto, primero, el gobierno no tiene que dar marcha atrás ni tiene que parar el sinceramiento de las tarifas que están atrasadas, pero tiene que compensar el efecto inflacionario y sobre el costo de vida de esas tarifas por el efecto que puede producir, gracias a las circunstancias internacionales en este momento, de baja en los precios de los combustibles, que además, desde el punto de vista estructural, tiene un efecto muy positivo para la economía argentina. Porque siendo una geografía tan expandida y siendo tan importante el sector agropecuario, la baja del precio del gasoil abarata los costos de transporte, beneficia a todas las economías más alejadas de los grandes centros de consumo y además abarata un insumo clave del sector agropecuario y de muchos otros sectores productivos. El efecto sobre la industria petrolera es relativo, el efecto negativo de dejar que bajen. Primero porque a las empresas integradas que también producen gas se les está aumentando y se les debe aumentar y terminar de aumentar el precio del gas para toda la producción, no solo para la producción marginal, al nivel de lo que cuesta, por ejemplo, el gas importado de Bolivia. Por lo tanto, parte de lo que van a perder por el petróleo lo van a recuperar por la producción de gas en la medida en que produzcan gas y se va a alentar más producción de gas relativa a la de petróleo. El gas se está importando, el petróleo todavía hay algo de petróleo que se exporta. Por otro lado, las empresas, los que deciden invertir en petróleo, las nuevas inversiones no se hacen en función del precio del mercado actual, sino de lo que esperan que sea el precio del mercado futuro. Para mí es una señal mucho más importante para el sector petrolero, por ejemplo, y del gas, decir, de aquí en más volvemos a un esquema de precios como el de la década del 90, en el sentido de que los precios van a estar atados a los internacionales con libre comercio de energía, de todo tipo de energía, porque eso es el panorama, es la forma como funciona todo el mundo. Entonces ya saben cuáles son las reglas de juego.
Mientras que si ahora, porque los precios son bajos, se le paga un precio más alto, ¿por qué van a pensar que cuando los precios sean muy altos le van a permitir que suban a ese nivel? Más bien, se va a seguir, o la predicción más lógica es que se va a seguir con la política de mantener los precios desvinculados de los internacionales. Y eso no es bueno desde el punto de vista de alentar el desarrollo del sector energético en la Argentina. Pero me he extendido un poco en este tema, que quizá ustedes no lo vean como el clave para cómo luchar contra la inflación. Porque en realidad para luchar contra la inflación se necesita tener capacidad de influir sobre las expectativas de inflación futura y quebrar lo que se llama la inercia inflacionaria. Esto es perfectamente posible hacerlo. Para los que dicen que no se puede hacer, porque ¿cómo vas a pasar de una inflación que algunos estiman que va a ser el 7% en este mes al 1% dentro de 2 o 3 meses? Yo les digo, miren, en marzo del 91 la inflación mensual fue del 10%. Sin embargo, a partir de abril del 91 la inflación fue del 2% y unos meses después del 1% y al cabo de un año del 0,5% mensual. O sea, es perfectamente posible quebrar la inercia inflacionaria. En la época del Plan Austral, cuando Surruil lanzó el Plan Austral, el mes anterior la inflación había sido como del 10% también. Y sin embargo, en los meses inmediatos siguientes al Plan Austral, la inflación fue muy baja. Acabo de dar el ejemplo del caso de Frondizi. En el año 58 la inflación fue del 100% y en el 59 fue del 100% y en el 60 ya bajó a 15% y en el 61 era del 10% anual. Es decir, es posible quebrar la inercia inflacionaria y es posible también quebrar quebrar las expectativas inflacionarias y hacer que las expectativas sean de una inflación muy baja. Y también es posible quebrar la inercia inflacionaria, es decir, que los precios sigan aumentando porque aumentaron el mes anterior y así sucesivamente. Pero para esto se tienen que dar varias condiciones. Se necesitan las siguientes condiciones. Primero, que no haya por delante tarifazos. Por eso se necesita el sinceramiento antes. O sea, si hoy, por ejemplo, cuando todavía faltan por reajustar tarifas del gas, del petróleo, perdón, del gas, de la electricidad y del transporte y del agua, bueno, todavía falta a pesar de los aumentos. Si hoy se dice no van a aumentar más esas tarifas, la gente no tiene por qué creerlo, porque significa que todavía se van a tener que seguir pagando subsidios. Entonces, no es fácil comprometer un congelamiento o que no van a haber aumentos significativos de precios de los servicios públicos si es que todavía están atrasados. La ventaja que, vuelvo a repetir, tenemos hoy es que se podrían terminar de ajustar los servicios públicos sin un impacto sobre el costo de vida si es que se compensara con la bajada del precio de los productos derivados del petróleo. Esa es una ventaja circunstancial que tenemos o que tiene el gobierno en este momento. Pero para proyectar expectativas de baja de inflación se necesita que los precios relativos estén ya en niveles de equilibrio, que el dólar esté ya en un nivel de equilibrio sostenido, y sobre esto después voy a hablar un minuto porque es realmente importante. Y es fundamental que la gente prevea que se va a bajar el déficit fiscal. No de golpe, porque es imposible eliminar el déficit fiscal de golpe. Máxime cuando hay un montón de impuestos distorsivos que va a haber que ir eliminando, como se eliminaron las retenciones. Y cuando sabemos que desarmar programas, despedir gente y todo eso es algo muy difícil de hacer políticamente. Por lo tanto, lo que se necesita es, eso sí, en forma gradual, proyectar una imagen de que se va a lograr
bajar el déficit fiscal. Y mientras tanto, como va a seguir habiendo déficit fiscal, es clave que el gobierno lo pueda financiar con endeudamiento, pero no endeudamiento del Banco Central, endeudamiento del Tesoro. Y no endeudamiento a corto plazo, sino endeudamiento a mediano y largo plazo. Y no a tasas exorbitantes de interés, sino a tasas normales de interés. Cuando yo digo tasas normales de interés, digo créditos a 10 años pagando 6% de interés. Todavía estamos pagando 7, 7,5 a 10 años, ¿no? Pero yo creo que puede bajar, si, con un buen manejo financiero como el gobierno está empezando a hacer, pueden bajar las tasas de mediano plazo a 6% anual para bonos de 10 años. Entonces, ¿por qué es importante que haya crédito público y se pueda financiar con endeudamiento del Tesoro el déficit fiscal remanente hasta tanto desaparezca? Porque entonces no necesita el Tesoro recurrir al financiamiento del Banco Central. Porque si el Tesoro necesita recurrir al financiamiento del Banco Central, la inflación va a estar alimentada por la emisión monetaria del Banco Central. Ahora, dicho esto, uno podría decir, bueno, pero al fin y al cabo lo único que interesa es que el Banco Central no emita dinero. Y en ese sentido, tal como aparentemente está encarando la cosa el presidente del Banco Central en este momento, ya resuelve el problema de la inflación. No es así. Permítame que les explique por qué. Primero, en este momento el Banco Central está emitiendo controladamente, emite, pero controladamente, porque coloca LEVAX, pagando un 38% o 37,5% de tasa de interés a 30 días. Esa no es una forma no inflacionaria de financiar al Estado. Algunos me dicen, ¿pero por qué? Vos decís que se puede financiar con endeudamiento del Tesoro y te parece mal que se financie con endeudamiento a 30 días del Banco Central. Sí, me parece mal que se financie con endeudamiento a 30 días del Banco Central. Por lo siguiente, si el endeudamiento a 30 días del Banco Central, emitiendo las LEVAC, yo lo veo y en los mercados lo ven como una promesa o un compromiso de emisión monetaria futura. ¿Por qué? Porque si en un momento dado, por las altas tasas de interés, por cualquier circunstancia, hubiera una corrida contra el sistema bancario o hubiera un problema de liquidez en el sistema bancario, los bancos lisa y llanamente no van a comprar las LEVAC o van a pedir una tasa exorbitante por las LEVAC. Pero aún con tasas exorbitantes, los mismos bancos van a decir no compro las LEVAC porque esa tasa exorbitante significa muy altas tasas de interés que me van a transformar a todos los activos de los bancos en quebrantos y el sistema bancario va a quedar insolvente. Entonces, si se llega a dar esa circunstancia, el Banco Central no tiene otra alternativa que emitir todo el dinero necesario para pagar a los 30 días o en el momento en que se produzca ese evento las LEVACs. Entonces, en realidad, lo que en mi opinión el Banco Central tendría que hacer es dejar de absorber con LEVACs, que por otro lado el grueso de las LEVAC la compran los propios bancos. En todo caso, si necesita absorber liquidez del sistema bancario, hacerlo con encajes bancarios, y ahí si los remunera o no es una decisión que puede tomar el Banco Central, pero si los remunera como son encajes obligatorios, no necesita preguntar a los bancos cuánto quieren cobrar para prestarme este dinero. Lo decide el propio Banco Central. Y la parte, lo mejor que eso sería que absorba dinero excedente vendiendo bonos del Tesoro, no letras del Banco Central. Bueno, el Banco Central en su activo tiene letras intransferibles del gobierno en dólares, por las que el gobierno no le está pagando interés. Ya una parte de esas letras, por unos 10.000 millones de dólares, la han transformado en bonos a largo plazo, no a largo plazo, no me acuerdo exactamente a qué plazo, pero a plazos medianos,
que los han utilizado para ofrecérselo de garantía a JP Morgan por un crédito de 5.000 millones de dólares que JP Morgan le ha dado al Banco Central. Pero un crédito que va a haber que pagar antes de fin de año. Lo que yo sostengo es que entre lo que se recupere de esos bonos, una vez que se pague ese crédito, y que van a quedar esos bonos en el activo del Banco Central, más una transformación equivalente de otros 10.000 millones de dólares de la letra transferible en bonos bajo ley argentina del Banco Central, iguales a los que están en el mercado, le permitiría al Banco Central entrar a hacer lo que hacen todos los bancos centrales del mundo, operaciones de mercado abierto, es decir, si quiere rescatar pesos, vende esos bonos en el mercado secundario. ¿Cuál es la ventaja de vender esos bonos en lugar de colocar letras? Primero, que puede elegir qué bonos vende, si letras a 30 días del Tesoro o bonos a mediano plazo o a largo plazo, y entonces influye sobre toda la estructura de tasas de interés. Por otro lado, eso va a ser visto como una política monetaria más en línea con la que hacen todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Y ahí sí entonces va a ser posible que el Banco Central pueda comprometerse a metas de inflación. Por supuesto, todo esto requiere que el manejo financiero que el Estado haga y la imagen que proyecte en materia de control del déficit fiscal y del gasto público lleve a los mercados financieros a aceptar que esos bonos que van a estar circulando en el mercado interno e internacional no devenguen tasas de interés exorbitantemente altas. Todo esto, ahora en esta materia de recuperar el crédito, el gobierno está actuando muy bien. Así que yo en eso soy optimista que van a poder hacerlo. Me dicen que una de las razones por las cuales todavía no han tomado esta ruta es porque el Tesoro o el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía no quiere reflejar en las cuentas del Tesoro el costo de esa deuda, de esos bonos que emitiría en reemplazo de la letra. Pero esos intereses que hoy aparentemente se está economizando el Tesoro los está pagando el Banco Central, generando un déficit que es de la misma naturaleza que el déficit del Tesoro. Así que por una cuestión meramente contable no tiene sentido evitar utilizar la herramienta más adecuada para el control monetario. Ahora, ¿cómo se quiebran las expectativas de inflación? Por un lado, cuando la gente sepa que ya no hay en el horizonte tarifazos. Eso es fundamental. Segundo, cuando la gente vea que se va a mantener estable el tipo de cambio. La mejor forma de comunicar que no va a haber inflación es la estabilidad del tipo de cambio. Yo no pregono que se vuelva a un tipo de cambio fijo, sería peligroso en este momento. Pero, y me parece bien, un tipo de cambio flotante, pero con un tipo de cambio flotante que se logre estabilizar. Ahora, ¿cómo se estabiliza el tipo de cambio flotante? Si se estabiliza por altísimas tasas de interés, eso no es estabilizarlo, eso es hundirlo de manera artificial. Y como la gente sabe que esas tasas altísimas de interés no se van a mantener en el tiempo, la gente va a estar esperando que cuando el Banco Central baje esa tasa de interés, se vea obligado a bajarla por la recesión o por lo que fuere, el precio del dólar va a pegar un salto. Por eso la única forma de que se estabilice el precio del dólar es con una tasa de interés normal y con el mercado cambiario funcionando normalmente, que haya entrada de capitales por confianza. Si hay entrada de capitales por confianza, no atraído por altísimas tasas de interés, sino porque la gente empiece a tener confianza en la estabilidad de la moneda y en el clima general, se estabiliza el tipo de cambio. Si se estabiliza el tipo de cambio, eso ayuda muchísimo a quebrar las expectativas inflacionarias. En definitiva, en este momento, por ejemplo,
si ustedes me preguntaron a qué tipo de cambio, a qué nivel se estabilizaría el tipo de cambio, si las tasas de interés fueran normales, surgieran de la operatoria de los mercados de bonos y de letras del Tesoro y el Banco Central dejara de colocar LEVAX, yo pienso que se estabilizaría en este momento a más o menos 16, a 16 pesos en lugar de 14.50, o por lo menos más cerca de 16 que de 14. Muchos dicen, pero a ese tipo de cambio todavía va a estar atrasado. Bueno, hay cálculos muy bien hechos de cuál es el tipo de cambio que equipara el poder adquisitivo del dinero en Argentina, por ejemplo, con los Estados Unidos. Lo hace una empresa de mi hijo, inspirada en una metodología del MIT, que se llama PriceStat, que lo hace para muchos países del mundo y lo calcula diariamente. Y ese cálculo de la paridad del poder adquisitivo del dinero en Argentina da que el tipo de cambio está más cerca de 16 que de 14, ¿no? Pero hay una cuestión sobre la que yo acabo de escribir recientemente, y es que no el tipo de cambio de paridad, sino el tipo de cambio de mercado es mucho más sensible a la tasa de interés del Banco Central, que lo es la tasa de inflación. Entonces, por ejemplo, en este momento, con una tasa de interés del Banco Central muy alta, el tipo de cambio de mercado baja por debajo del poder adquisitivo del dinero. Está generándose un atraso cambiario inducido por el propio Banco Central a través de la tasa de interés. Ese atraso cambiario es muy peligroso, porque el día que se normalice la tasa de interés, el precio del dólar pega un salto y puede desestabilizar las expectativas. Por eso, para poder estabilizar el mercado cambiario y junto con la estabilización de los precios de las tarifas y de los servicios públicos, proyectar una expectativa de baja de la inflación, lo que hay que hacer es que primero dejar que el mercado cambiario busque su nivel de equilibrio en el mercado con una tasa de interés que no sea exageradamente alta. En fin, si ustedes me preguntan, ¿es posible que en el segundo semestre, por ejemplo a partir de julio, la tasa de inflación baje al 1% mensual? Mi contestación es posible. Ahora, ¿es probable? Por la forma como se está manejando hasta ahora la política monetaria, la política fiscal y la comunicación pública de la política económica, no es muy probable. Pero es posible. Por lo tanto, si el gobierno lograra introducir algunos cambios en la forma como está manejando la política monetaria, la política fiscal, la política de precio relativo, y sobre todo si comunicara un plan económico que la gente lo vea como coherente y bien diseñado, sí es posible quebrar las expectativas inflacionarias y lograr que la tasa de inflación baje, no digo al 1% en el mes de julio, pero digamos al 1% mensual hacia diciembre, en promedio al 1,5% mensual en el segundo semestre, y que ya para el año próximo la inflación no supere el 1% mensual. Eso sería muy bueno para el gobierno de Macri, porque la gente lo vería como una conquista importante y le daría más respaldo para poder hacer las muchas reformas de fondo que requiere la economía argentina. Lo peor que podría ocurrir es que, logrado bajar la inflación al 1%, se durmieran en los laureles y no se preocuparan más por reducir el déficit fiscal, por racionalizar el Estado, porque en ese caso sí, dentro de un tiempo, habría una crisis financiera. Les explico por qué. Porque si el déficit fiscal se mantiene muy alto y todo eso se financia con endeudamiento y se financian las provincias también con endeudamiento, etcétera, va a llegar un momento en que la deuda va a ser tan grande que de nuevo vamos a estar enfrentando
una crisis financiera como la que tuvimos en el año 2001. Entonces, hay que ser prudente con el tema del endeudamiento. El endeudamiento es imprescindible para financiar el déficit fiscal remanente, hasta tanto se elimina el déficit fiscal, pero lograda la baja de la tasa de inflación, no hay que dormirse en los laureles y crear que ya la solución es definitiva, sobre todo si sigue habiendo un déficit fiscal importante. Pero lo valioso de lograr una baja pronta de la inflación es que el gobierno va a tener apoyo político para poder encarar la baja del déficit fiscal. Por ejemplo, muchas de las reformas que hicimos en el 91, 92, 93, 94, 95, hasta principios del 96, que fueron las reformas que necesitaba la economía argentina, se pudieron hacer por el respaldo político que al gobierno de Menem le dio la desaparición virtual de la inflación. Yo creo que Macri tiene que buscar un respaldo político basado así en un resultado realmente efectivo en materia de lucha contra la inflación. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son las políticas, las tradicionales políticas monetaristas de estabilización. Esas políticas han fracasado en la Argentina siempre. ¿Por qué? Porque las políticas monetaristas, es decir, no preocuparse por el déficit, no preocuparse por los precios relativos y sí aplicar una política monetaria muy restrictiva en base a muy altas tasas de interés, ¿cómo disciplina los precios? Por vía de recesión. Pero la recesión es tan significativa que llega un momento en que políticamente se hace insostenible esa política. Entonces, cuando se abandona esa política, los precios saltan como un resorte y se revierte. Esto pasó en la Argentina en varias oportunidades también, cuando se intentaron este tipo de políticas de estabilización. Muy bien, esto es lo que yo tengo para decirles. No es para abonar el pesimismo, sino para abonar el optimismo. Yo creo que es posible bajar la inflación y creo que los cambios que hay que hacer en la forma de manejar la política monetaria y fiscal no son cambios imposibles de hacer, ni contradicen los principios generales que el gobierno ha anunciado en materia de cómo quiere que funcione la economía y hacia dónde va, pero requiere obviamente una capacidad de comunicación de la política económica, que ahora el gobierno no está teniendo. Y yo creo que no lo está teniendo porque tiene 6 o 7 ministros y ningún primus inter pares que sea el responsable de comunicar y dirimir y coordinar y dirimir los posibles conflictos dentro del propio equipo económico. Y ese rol no lo puede cumplir ni Marcos Peña ni Macri. Tiene que ser un economista con experiencia, que puede ser Prat Gay, podría ser el mismo Federico Sturzenegger, podría ser Melconian. Yo creo que tienen gente que puede jugar ese rol, pero le tienen que asignar ese rol. Lamentablemente, creo que un error político que está cometiendo Macri es creer que no necesita un primus inter pares en materia económica. Él lo ha dicho explícitamente: yo no quiero un Domingo Cavallo. Después, como vio que eso era un poco de sesgo contra mí, dijo: no quiero un Labaña, no quiero un Surruil, como diciendo, no quiero un superministro de Economía. O sea, yo no la tomé nunca en forma personal, sobre todo desde que él dijo, no quiero un Labaña, no quiero un Surruil. Pero creo que se está equivocando. No es una cuestión de Cavallo, Surruil o Labaña, es cuestión de que se necesita un coordinador, un jefe del equipo económico. El presidente no está en condiciones de jugar ese rol, tampoco el jefe de gabinete, porque se tiene que ocupar de muchas otras cosas. Y además, el manejo de la economía requiere un conocimiento profesional que no tienen ni Macri ni Marcos Peña, por más capaces que sean como personas, y sí tiene la capacidad y la profesionalidad para los roles que están jugando: presidente de la Nación, jefe de gabinete, pero no para superministro de
de Economía. Sin embargo, tiene gente que podría muy bien jugar el rol de un ministro de Economía coordinador. Yo creo que todavía no le han dado a nadie ese rol y creo que ese es un error, digamos, táctico, si se quiere, no estratégico. Bueno, paro acá porque así puedo comer y ustedes... Muchas gracias. Y ustedes pueden preguntar o comentar.